Las bienaventuranzas. Una exposición de Mateo 5, 1 al 12. Por Thomas Watson. Capítulo 18. En cuanto a la paz. Bienaventurados los pacificadores. Mateo 8, 9. Este es el séptimo peldaño de la escalera de oro que conduce a la bienaventuranza. El nombre de la paz es dulce, y la obra de la paz es una obra bendita. Bienaventurados los pacificadores. Observen la conexión. La Escritura vincula estas dos, pureza de corazón y paz de espíritu. La sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, Santiago 3:17. Seguid la paz y la santidad, Hebreos 12:14. Y aquí Cristo las une, puros de corazón y pacificadores, como si no pudiera haber pureza donde no hay un estudio de la paz. Es sospechosa la religión llena de divisiones y discordias. En estas palabras hay tres partes: 1. Un deber implícito, a saber, una mentalidad pacífica. 2. Un deber expresado de ser pacificadores. 3. Un título de honor otorgado, serán llamados hijos de Dios. 1. El deber implicaba apacibilidad mental. Porque antes de que los hombres puedan hacer la paz entre sí, deben ser de espíritu apacible. Para ser promotores de la paz, deben ser amantes de la paz. Los cristianos deben ser apacibles. Esta apacibilidad de espíritu es la belleza de un santo. Es una joya de gran valor, ornamento de un espíritu apacible, que es de gran precio delante de Dios, 1 de Pedro 3:4. Los santos son las ovejas de Cristo, Juan 10:27. Las ovejas son criaturas apacibles. Son las palomas de Cristo, Cantares 2:14, por lo tanto, deben ser inmaculadas. A los cristianos no les corresponde ser Ismaeles, sino Salomón. Aunque deben ser leones por su valentía, también son corderos por su apacibilidad. Dios no estaba en el terremoto ni en el fuego, sino en la voz apacible y delicada, 1 de Reyes 19:12. Dios no está en el espíritu áspero y ardiente, sino en el espíritu apacible. Hay una paz cuádruple que debemos estudiar y apreciar. En primer lugar, una paz económica, la paz en las familias. Se llama el vínculo de la paz, Efesios 4:3. Sin ella, todo se desmorona. La paz es un cinturón que une a los miembros de una familia. Es un broche de oro que los une para que no se desmoronen. Debemos procurar que nuestros hogares sean casas de paz. No es la limpieza de las habitaciones lo que hace que una casa sea agradable, sino la paz de las disposiciones. No puede haber comodidad en nuestras viviendas hasta que la paz se albergue como un huésped en nuestros hogares. En segundo lugar, hay una paz parroquial, cuando hay una dulce armonía, una armonía y un resonar de afectos en una parroquia, cuando todos se inclinan hacia un mismo camino y, como dice el apóstol, están perfectamente unidos en un mismo sentir, 1 Corintios 1:10. Una sola cuerda discordante desafina toda la música. Un mal miembro en una parroquia pone en peligro a todo el grupo. Tengan paz entre ustedes, 1 de Tesalonicenses 5:13. De poco consuelo es tener nuestras casas unidas y nuestros corazones están separados. Una unión geométrica servirá de poco sin una unión moral. En tercer lugar, hay paz política, paz en la ciudad y en el campo. Esta es la flor más hermosa de la corona de un príncipe. La paz es la mayor bendición de una nación. A las abejas les va bien cuando hay ruido, pero a los cristianos les va mejor cuando, como en la construcción del templo, no se oye el ruido de un martillo. La paz trae consigo la abundancia. ¿Cuántos kilómetros peregrinarían algunos para comprar esta paz? Por eso, los griegos hicieron de la paz la nodriza de Plutón, el dios de la riqueza. Las plantas políticas prosperan mejor bajo el sol de la paz. Él establece la paz en tus territorios y te sacia con lo mejor del trigo, Salmo 147:14. La paz hace florecer todas las cosas. Los antiguos hicieron del arpa el emblema de la paz. Qué dulce sería el sonido de esta arpa tras el rugido del cañón. Todos deberían esforzarse por promover esta paz política. El hombre piadoso, al morir, entra en la paz, Isaías 57:2. Pero mientras viva, la paz debe entrar en él. En cuarto lugar, hay paz eclesiástica, cuando hay unidad y veracidad en la iglesia de Dios. Nunca florece más la religión que cuando sus hijos se extienden como olivos alrededor de su mesa. La unidad en la fe y la disciplina es una misericordia que no podemos apreciar lo suficiente. Esto es lo que Dios ha prometido, Jeremías 32:39, y lo que debemos buscar, Zacarías 8:18 al 23. San Ambrosio dice del emperador Teodosio que, cuando estaba enfermo, se preocupó más por la paz de la iglesia que por su propia recuperación. Hay dos razones por las que debemos ser pacíficos. Primero, estamos llamados a la paz, 1 Corintios 7:15. Dios nunca llamó a nadie a la división.
Por eso no debemos ser dados a la contienda, porque no tenemos necesidad de ella. Pero Dios nos ha llamado a la paz. En segundo lugar, la naturaleza de la gracia es cambiar el corazón y hacerlo pacificador. Por naturaleza somos de una disposición feroz y cruel. Cuando Dios maldijo la tierra por causa del hombre, la maldición fue que produjera espinos y cardos, Génesis 3:18. El corazón del hombre naturalmente se encuentra bajo esta maldición. No produce nada más que los cardos de la contienda y la discordia. Pero cuando la gracia llega al corazón, lo pacifica. Infunde una disposición dulce y amorosa. Suaviza y pule la pieza más nudosa. Lima la aspereza en los espíritus de los hombres. La gracia convierte al buitre en una paloma, al zarzal en un mirto, Isaías 55:13, la fiereza del león en una mansedumbre como la del cordero. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. Isaías 11:6-9. Se habla del poder que el Evangelio tendrá en los corazones de los hombres, producirá tal transformación que quienes antes estaban llenos de ira y antipatía ahora serán apacibles y mansos. El leopardo se acostará con el cabrito. Nos muestra el carácter de un verdadero santo. Es dado a la paz. Es el guardián de la paz. Es un hijo de paz. Advertencia: no es que un hombre, aunque tenga un espíritu pacífico, busque recuperar lo que le corresponde. Si se ha buscado la paz de otra manera y no se puede lograr, se puede recurrir a la justicia y, sin embargo, ser pacífico. Al recurrir a la justicia, como al ir a la guerra, ocurre cuando se violan los derechos de una nación, como en 2 de Crónicas 22:3, y la paz solo se puede comprar con la guerra. En este caso es lícito convertir la reja del arado en espada. Así que, cuando no hay otra manera de recuperar su derecho que ir a la justicia, uno puede iniciar un pleito y, aún así, mantener un espíritu pacífico. Ir a la justicia, en este caso, no es tanto contender con otro como contender por lo propio. No se trata de perjudicar a otro, sino de hacerse bien a sí mismo. Es un deseo más de equidad que de victoria. Digo como el apóstol: la ley es buena si uno la usa legítimamente, 1 de Timoteo 1:8. Se preguntarán: ¿debe buscarse toda la paz? ¿Hasta qué punto es lícita? Respondo: la paz con los hombres debe tener esta doble limitación. 1. La paz que busca un hombre piadoso no es tener una alianza de amistad con los pecadores. Aunque debemos estar en paz con sus personas, debemos estar en guerra con sus pecados. Debemos tener paz con sus personas, ya que están hechas a imagen de Dios, pero estar en guerra con sus pecados, ya que se han hecho a imagen del diablo. David abogaba por la paz, Salmo 127, pero no se sentaba en la misma mesa con los pecadores, Salmo 26:4 y 5. La gracia enseña bondad. Debemos ser corteses con los peores, pero no forzarnos a una amistad. Esos serían hermanos en la iniquidad. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas, Efesios 5:11. Josafat, aunque buen hombre, fue culpado por esto. ¿Acaso debes ayudar a los impíos y amar a los que aborrecen al Señor? 2 de Crónicas 19:2. La culpa no fue que mantuviera una paz civil con Acab, sino que tenía una alianza de amistad y lo ayudaba cuando se oponía a Dios. Por lo cual vino sobre Josafat la ira de Jehová, versículo 2. No debemos tener paz con los demás hasta el punto de ponernos en peligro. Si un hombre padece la peste, le ayudaremos y le enviaremos nuestras mejores recetas, pero cuidamos de no estar demasiado tiempo con él ni contagiarnos de su aliento contagioso. Así, seremos pacíficos con todos, incluso serviciales. Oremos por ellos, aconséjelos, aliviémoslos, pero cuidémonos de la excesiva familiaridad, no sea que nos contagiemos de su contagio. En resumen, debemos hacer las paces con los demás de tal manera que no quebrantemos nuestra paz con la conciencia. Seguid la paz y la santidad, Hebreos 12:14. No debemos comprar la paz con la pérdida de la santidad. 2. No debemos buscar la paz con los demás de tal manera que equivoquemos la verdad. Comprad la verdad y no la vendáis, Proverbios 23:23. La paz no debe comprarse con la venta de la verdad. La verdad es la base de la fe, la regla de las buenas costumbres. La verdad es la joya más preciada de la corona de las iglesias. La verdad es un depósito o encargo que Dios nos ha confiado. Confiamos a Dios nuestras almas. Él nos confía sus verdades. No debemos permitir que ninguna de las verdades de Dios caiga al suelo. Lutero dice: es mejor que caiga el cielo a que perezca una sola migaja de verdad. Las más pequeñas limaduras de este oro son preciosas. No debemos buscar la flor de la paz de tal manera que perdamos la perla de la verdad. Algunos dicen: unámonos, pero no debemos unirnos con el error. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6:14.
Muchos quisieran estar en paz con la destrucción de la verdad, paz con los arminianos, socinianos y antiescrituristas. Esta es una paz forjada por el diablo. Maldita sea la paz que hace guerra contra el príncipe de paz. Aunque debemos ser pacíficos, se nos manda contender por la fe, Judas 3. No debemos estar tan enamorados de la corona de oro de la paz como para arrancar las joyas de la verdad. Preferimos dejar ir la paz que la verdad. Los mártires preferirían perder la vida antes que dejar ir la verdad. Si los cristianos deben ser pacíficos, ¿qué les diremos a quienes son propensos a la contienda y la discordia? A quienes, como el lino o la pólvora, con solo tocarlos, arden. ¿Cuán lejos está esto del espíritu del Evangelio? Se hace notar de los malvados. Son como el mar en tempestad, Isaías 57:20. No hay descanso ni quietud en sus espíritus, sino que continuamente expulsan la espuma de la pasión y la furia. Tal vez, como Strigelius, deseemos incluso morir para liberarnos de las amargas contiendas que nos rodean. Hay demasiados como la salamandra que viven en el fuego de las disputas y las contiendas. Si tenéis amargas envidias y contiendas, esta sabiduría no desciende de lo alto, sino que es diabólica, Santiago 3:14 y 15. El hombre lujurioso es brutal, el hombre iracundo es diabólico. Todos temen vivir en una casa habitada por espíritus malignos, sin embargo, cuán poco temen los hombres a sus propios corazones, que están habitados por el espíritu maligno de la ira y la implacabilidad. Y luego, algo que es muy importante recordar, están las divisiones del pueblo de Dios. Las tribus de Dios van a la guerra. En tiempos de Tertuliano se decía, miren cómo se aman los cristianos. Pero ahora se puede decir, miren cómo se gruñen unos a otros, son como osos feroces. Los hombres malvados se ponen de acuerdo, mientras que quienes pretenden guiarse por principios superiores están llenos de animosidad y ardor. No fue triste ver a Herodes y Pilato unirse, y a Pablo y Bernabé pelear, Hechos 15:39. Cuando los discípulos pidieron fuego del cielo, no sabéis, dijo Cristo, de qué espíritu sois, Lucas 9:55. Como si el Señor hubiera dicho, este fuego que invocáis no es celo, sino el fuego descontrolado de vuestras propias pasiones. Este espíritu vuestro no encaja con el Maestro al que servís, el Príncipe de paz, ni con la obra que os envío, que es una embajada de paz. Es Satanás quien enciende el fuego de la contienda en los corazones de los hombres y luego se detiene y se calienta junto a él. Cuando se levantan vientos embravecidos, solemos hablar de hechiceros. Estoy seguro de que cuando los espíritus de los hombres comienzan a bramar y a tempestad, el diablo ha conjurado estos vientos. Las discordias y animosidades entre los cristianos ponen en tela de juicio su piedad, pues, la sabiduría que viene de lo alto es pacífica, amable y benigna, Santiago 3:17. Son de una disposición pacífica. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, Romanos 12:18. Las cortinas del tabernáculo debían estar unidas, Éxodo 26:3 y 4. Así también los corazones de los cristianos deben estar unidos en paz y unidad. Para persuadir a la paz de espíritu, permítanme hablar tanto a la razón como a la conciencia. 1. Un espíritu apacible parece ser agradable a la estructura y constitución naturales. El hombre, por naturaleza, parece ser una criatura pacífica, más apto para manejar el arado que la espada. Otras criaturas están naturalmente armadas con algún tipo de arma con la que pueden vengarse. El león tiene su garra, el jabalí su colmillo, la abeja su aguijón. Solo el hombre carece de estas armas. Viene al mundo desnudo y desarmado como si Dios lo hubiera querido una criatura pacífica. La paz con vestiduras blancas conviene a los hombres, la ira feroz es propia de las fieras. Al hombre se le ha dado la razón para vivir con amabilidad y paz. 2. Un espíritu apacible es honorable. Honra es para el hombre dejar de contender, Proverbios 23. Consideramos valiente ceder a la contienda y dar rienda suelta a nuestras pasiones. Oh, no. Honra es dejar de contender. Los espíritus nobles aman tanto la paz que no necesitan estar atados a ella. Es la zarza la que desgarra y rasga todo lo que está cerca. El cedro y la higuera, esas plantas más nobles, crecen agradables y pacíficamente. La paz es la insignia y el ornamento de una mente noble. 3. Ser de espíritu apacible es sumamente prudente. La sabiduría de lo alto es apacible, Santiago 3:17. Un hombre sabio no se entromete en la contienda. Es como meter el dedo en un avispero, o, para usar la analogía de Salomón, el comienzo de la contienda es como cuando se deja salir el agua, Proverbios 17:14. Para exponer la insensatez de la contienda, es como dejar salir el agua en dos sentidos. En primer lugar, cuando el agua empieza a salir, no tiene fin. Así que la contienda no tiene fin una vez que comienza.
En segundo lugar, la salida del agua es peligrosa. Si un hombre derribara un dique y dejara entrar un brazo de mar, el agua podría inundar sus campos y ahogarlo. Así es quien se entromete en la contienda. Puede causarse daño a sí mismo y abrir una compuerta que lo engulla y lo trague. La verdadera sabiduría promueve la paz. El hombre prudente se mantendrá alejado de las zarzas tanto como pueda. 4. Ser de espíritu pacífico trae consigo la paz. Una persona contenciosa se irrita a sí misma y eclipsa su propia comodidad. Es como el pájaro que se golpea contra la jaula. Se aflige a sí mismo, Proverbios 11:17. Es como quien pela la parte dulce de la manzana y solo come el corazón. Así, un hombre pendenciero se priva de toda comodidad y se alimenta solo de la amarga esencia de la inquietud. Se atormenta a sí mismo. Los malvados son comparados con un mar en tempestad, Isaías 57:20. Y sigue, no hay paz para los malvados, versículo 21. La Septuaginta lo traduce, no hay alegría para los malvados. Los espíritus perversos no disfrutan de lo que poseen, pero la paz de espíritu trae consigo la dulce música de la paz. Produce calma y armonía en el alma. Por eso, el salmista dice, no solo es bueno, sino también placentero, vivir juntos en unidad, Salmo 133:1. 5. Una disposición pacífica es una disposición semejante a la de Dios. Dios Padre es llamado, el Dios de paz, Hebreos 13:20. Misericordia y paz rodean su trono. Él firma los artículos de paz y envía a los embajadores de paz para publicarlos, 2 Corintios 5:20. Dios Hijo es llamado, Príncipe de paz, Isaías 9:6. Su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros, un nombre de paz. Su oficio es ser mediador de paz, 1 de Timoteo 2:5. Vino al mundo con un cántico de paz, los ángeles lo cantaron, paz en la tierra, Lucas 2:14. Salió del mundo con un legado de paz, la paz os dejo, mi paz os doy, Juan 14:27. Dios Espíritu Santo es un espíritu de paz. Él es el Consolador. Él sella la paz, 2 Corintios 1:22. Esta paloma bendita lleva la rama de olivo de la paz en su boca. Ahora bien, una disposición pacífica evidencia algo de Dios en el hombre. Por lo tanto, a Dios le encanta morar allí. En Salem está el tabernáculo de Dios, Salmo 76:2. Salem significa paz. Dios mora en un espíritu apacible. 6. La oración ferviente de Cristo fue por la paz. Oró para que su pueblo fuera uno, Juan 17:11, 21 y 23, para que tuvieran una sola mente y un solo corazón. Y observen el argumento que Cristo usa en la oración, es bueno usar argumentos en la oración. Son como las plumas de la flecha, que la hacen volar más rápido y penetrar más profundamente. Los afectos en la oración son como el fuego en el arma, los argumentos en la oración son como la bala. El argumento que Cristo insta a su Padre es, para que sean uno, así como nosotros somos uno, versículo 22. Nunca hubo discordia entre el Padre y Cristo. Aunque Dios se separó de Cristo desde su seno, no desde su corazón. Siempre hubo cariño y unidad entre ellos. Ahora Cristo ora para que, así como Él y su Padre eran uno, así también su pueblo sea uno en paz y concordia. ¿Acaso Cristo oró con tanto fervor por la paz? ¿Acaso no debemos esforzarnos con todo lo que está en nuestro interior para cumplir la oración de Cristo? ¿Cómo creemos que Cristo escuchará nuestra oración si contradecimos la suya? 7. Cristo no solo oró por la paz, sino que derramó su sangre por ella. Habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz, Colosenses 1:20. Paz en todas sus formas. Murió no solo para hacer la paz entre Dios y el hombre, sino entre el hombre y el hombre. Cristo sufrió en la cruz para cimentar a los cristianos con su sangre. Así como oró por la paz, también pagó por ella. Cristo mismo estaba obligado a introducirnos en el vínculo de la paz. 8. La contienda y la discordia obstaculizan el crecimiento de la gracia. ¿Puede crecer buena semilla en un terreno donde solo se ven espinos y zarzas? Los espinos ahogaron la semilla, Mateo 13:7. Cuando el corazón está, por así decirlo, atravesado por espinas y siempre desgarrado, ¿puede la semilla de la gracia crecer allí? Los historiadores informan de la isla de Patmos que su suelo natural es tal que nada crecerá allí. Un corazón perverso es como la isla de Patmos. Nada de la gracia crecerá allí hasta que Dios cambie el suelo y lo haga pacífico. ¿Cómo puede crecer la fe en un corazón intranquilo? Porque, la fe obra por el amor. Es imposible que quien está en miel de amargura produzca los dulces frutos del Espíritu. Si un hombre ha recibido veneno en su cuerpo, el alimento más excelente no lo nutrirá hasta que tome un antídoto para expulsarlo. Muchos acuden a las ordenanzas con aparente celo,
pero envenenados por la ira y la animosidad, no reciben alimento espiritual. El cuerpo místico de Cristo se edifica a sí mismo en amor, Efesios 4:16. Puede haber oración y escuchar, pero no hay preparación espiritual ni edificación del cuerpo de Cristo sin amor y paz. 9. La paz entre los cristianos es un imán poderoso para atraer al mundo a recibir a Cristo. No solo los dones, los milagros y la predicación pueden persuadir a los hombres a abrazar la verdad del Evangelio, sino también la paz y la unidad entre quienes lo profesan. Cuando hay un solo Dios y una sola fe, y un solo corazón entre los cristianos, esto es como la semilla de comino que hace que las palomas se acerquen a las ventanas. El templo estaba adornado con piedras preciosas, Lucas 21:5. Esto hace que el templo espiritual de Cristo luzca hermoso, y sus piedras se vean hermosas, cuando están cimentadas en paz y unidad. 10. La falta de paz de espíritu hace que los cristianos se vuelvan paganos. El pecado de los paganos es ser implacables, Romanos 1:31. No pueden ser apaciguados. Sus corazones son como diamante. Ningún aceite puede suavizarlos, ningún fuego puede derretirlos. Es pagano ser tan feroz y violento, como si con Rómulo los hombres hubieran mamado de la leche de los lobos. 11. Para reforzar aún más la exhortación, es la mente de Cristo que vivamos en paz. Tengan paz los unos con los otros, Marcos 9:50. ¿No estaremos en paz por amor a Cristo? Si debemos dar nuestra vida por Cristo, ¿no dejaremos nuestra contienda por Él? En conclusión, si no nos sometemos a consejos ni mandatos, sino que seguimos alimentando el humor pecaminoso, alimentando en nosotros un espíritu de disensión e intranquilidad, Jesucristo nunca se acercará a nosotros. Se dice que el pueblo de Dios es su casa, de quien somos casa. Hebreos 3:6. Cuando los corazones de los cristianos son una casa espiritual, adornada con el mobiliario de la paz, entonces son aptos para que el príncipe de la paz los habite. Pero cuando este agradable mobiliario falta y en su lugar solo hay contiendas y debates, Cristo no lo reconocerá como su casa ni lo honrará con su presencia. ¿Quién habitará en una casa que humea y arde? ¿Cómo alcanzaremos la paz? 1. Cuídense de lo que la obstaculiza. Hay varios impedimentos para la paz de los que debemos cuidarnos, ya sean externos o internos. En primer lugar, externos, como susurradores, Romanos 1:29. Hay quienes nos zumban en los oídos con el propósito de exasperarnos y provocarnos. Entre ellos podemos clasificar a los chismosos, Levítico 19:16. El chismoso lleva rumores de arriba a abajo. El diablo envía sus cartas por este correo. El chismoso es un incendiario. Él aviva las brasas de la contienda. ¿Oyes, dice, lo que alguien así dice de ti? ¿Tolerarás tal agravio? ¿Permitirás que te maltraten de esa manera? Así, lanzando sus bolas de fuego, fomenta las diferencias y acosa a los hombres. Se nos manda, en efecto, provocarnos unos a otros al amor, Hebreos 10:24, pero nunca a la ira. Debemos cerrar los oídos a quienes sabemos que vienen a la obra del diablo. 2. Cuidaos de las ataduras internas hacia la paz. Por ejemplo, en primer lugar, amor propio. Los hombres serán amadores de sí mismos, segunda de Timoteo 3:2. Y, por consiguiente, serán feroces, versículo 3. La creación de este ídolo del yo ha causado tantos pleitos, saqueos y masacres en el mundo. Todos buscan lo suyo, Filipenses 2:21. No, sería bueno que buscaran solo lo suyo. El amor propio se apropia de las propiedades ajenas, ya sea por la fuerza o por fraude. El amor propio establece monopolios y cercamientos. Es un ave de rapiña que vive de la rapiña. El amor propio rompe el vínculo de la paz. Deja a un lado el egoísmo. Los paganos podían decir, no nacimos solo para nosotros mismos. En segundo lugar, orgullo, el de corazón altivo provoca contiendas, Proverbios 28:25. El orgullo y la contienda, como los gemelos de Hipócrates, nacen a la vez. Un hombre orgulloso se cree superior a los demás y luchará por la superioridad. Diótrefes, que ama la preeminencia, tercera de Juan 9. Un hombre orgulloso haría que todos zarparan hacia él. Como Mardoqueo se negó a entregarle a Amán la cofia y la rodilla, consigue que se firme una sentencia de muerte sangrienta para todos los judíos, Esther 3:9. ¿Qué provocó toda la contienda entre Pompeyo y César sino el orgullo? Sus espíritus eran demasiado exaltados para ceder el uno al otro. Cuando este viento de orgullo penetra el corazón de un hombre, causa tristes terremotos de división. Los poetas fingen que, al romperse la caja de Pandora, el mundo se llenó de enfermedades. Cuando el orgullo de Adán rompió la caja de la justicia original, desde entonces ha llenado el mundo de debates y disensiones. Deshagámonos de esta víbora del orgullo. La humildad une a los cristianos en paz.
En tercer lugar, envidia. La envidia suscita contiendas. El apóstol las ha relacionado. Envidia, contienda, 1 de Timoteo 6:4. La envidia no soporta a un superior. Esto hizo que la facción plebeya fuera tan fuerte entre los romanos, envidiaban a sus superiores. Un hombre envidioso, al ver que otro tiene una cosecha más abundante, un oficio mejor, está dispuesto a buscarle pelea. ¿Quién puede resistir ante la envidia? Proverbios 27:4. La envidia es una alimaña que se alimenta de sangre. Cuídala. La paz no habitará con este recluso. En cuarto lugar, credulidad. El ingenuo todo lo cree, Proverbios 14:15. Un hombre crédulo es como un necio. Cree todo lo que se le dice, y esto a menudo crea diferencias. Así como es pecado ser chismoso, también es una locura ser un creyente. Un hombre sabio no acepta un informe a primera vista, sino que lo examina cuidadosamente antes de darle crédito. 2. Trabajemos por aquello que mantendrá y fomentará la paz. En primer lugar, como la fe y la paz se mantienen unidas. La fe cree en la palabra de Dios. La palabra dice, vivan en paz, 2 Corintios 13:11. Y tan pronto como la fe ve la garantía del Rey del Cielo, obedece. La fe persuade al alma de que Dios está en paz, y es imposible creer esto y vivir en discordia. Nutre la fe. La fe nos une a Dios en amor y a nuestros hermanos en paz. En segundo lugar, comunión cristiana. No debería haber demasiadas diferencias entre los cristianos. Los santos primitivos tenían sus agapai, es decir, ágapes. El apóstol, al exhortar a la paz, presenta esto como un recurso: sed benignos unos con otros, Efesios 4:32. En tercer lugar, no mires las fallas de los demás, sino sus virtudes. Aquí no hay perfección. Leemos sobre las manchas de los hijos de Dios, Deuteronomio 32:5. Los cristianos más brillantes tienen algunos granos de menos. No discutamos tanto con las debilidades de los demás como para pasar por alto sus virtudes. Si en algunas cosas fallan, en otras sobresalen. Es costumbre del mundo mirar más al sol en un eclipse que cuando brilla en todo su esplendor. En cuarto lugar, ora a Dios para que envíe el espíritu de paz a nuestros corazones. No debemos, como buitres, atacarnos unos a otros, sino orar unos por otros. Ora para que Dios apague el fuego de la contienda y encienda el fuego de la compasión en nuestros corazones. Hasta aquí lo primero que implica el texto, que los cristianos deben ser pacíficos. Procedo a lo segundo, que deben ser pacificadores. Todo buen cristiano debe ser pacificador, no solo debe ser pacífico consigo mismo, sino también ayudar a los demás a vivir en paz. Así como en el cuerpo, cuando una articulación se rompe, la recomponemos, así debe ser en el cuerpo político. Cuando una prenda se rasga, la recomponemos. Cuando otros están desgarrados en sus afectos, con un espíritu de mansedumbre debemos recomponerlos. Si tuviéramos esta excelente habilidad, podríamos unir a los espíritus disidentes. Confieso que a menudo es una tarea ingrata tratar de reconciliar diferencias, Hechos 7:27. Por muy suave que sea una zarza, casi rozará. Quien intenta interponerse entre dos esgrimidores, muchas veces recibe el golpe. Pero este deber, aunque no tenga éxito por parte de los hombres, no carecerá de la bendición de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Cuán feliz sería Inglaterra si tuviera más pacificadores. Abraham fue un pacificador, Génesis 13:8. Moisés era un pacificador, Éxodo 2:13, y aquel emperador Constantino, siempre honrado, cuando convocó a los obispos en el primer concilio de Nicea para poner fin a las controversias de la Iglesia, ellos, en lugar de preparar amargas invectivas y acusaciones unos contra otros, Constantino tomó sus papeles y los rasgó, exhortándolos gravemente a la paz y a la unanimidad. Reprende duramente a quienes, lejos de ser pacificadores, son destructores de la paz. Sí, bienaventurados los pacificadores, malditos los destructores. Si los pacificadores son hijos de Dios, los destructores de la paz son hijos del diablo. Los herejes destruyen la verdad de la Iglesia por error, y los cismáticos destruyen la paz de la misma por división. El apóstol les pone una marca: fíjense en los que causan divisiones y apártense de ellos, Romanos 16:17. No tengan más relación con ellos que con brujas o asesinos. El diablo fue el primer destructor de la paz. Separó al hombre de Dios. Él, como Faetón, lo prendió todo a fuego. Hay demasiados contendientes en Inglaterra cuya música más dulce es la discordia, que nunca unen sino para dividir. Como se dijo de uno de los emperadores arrianos, procuró la unidad para impedir la paz. ¿Cuántos en nuestros días pueden compararse con las colas de zorro de Sansón, que se ataron solo para prender fuego al trigo de los filisteos, Jueces 15:4 y 5?
Los sectarios se unen para incendiar la paz de la iglesia. Estas son las personas que el alma de Dios odia, sembradores de discordia entre hermanos, Proverbios 6:19. Estos son hijos de una maldición, maldito el que hiere a su prójimo en secreto, Deuteronomio 27:24, es decir, quien calumnia y, de este modo, enfrenta a un amigo con otro. Si hay un demonio en forma humana, es el incendiario. El texto exhorta a dos cosas. 1. Lamentemos amargamente las divisiones de Inglaterra. La bestia salvaje ha derribado el cerco de nuestra paz. Somos como una casa que se derrumba si el Señor no nos sostiene y apuntala con misericordia. Ninguno de los hijos de Inglaterra la consuela, sino que más bien la destroza. ¿Acaso no se lamentará un niño ingenuo al ver a su madre destrozada y hecha pedazos? Se cuenta que Catón, desde el comienzo de las guerras civiles en Roma entre César y Pompeyo, nunca se le vio reír, afeitarse la barba ni cortarse el pelo. Para que nuestros corazones se sientan tristemente conmovidos por estas divisiones en la Iglesia y el Estado, consideremos el daño que causan. En primer lugar, son un pronóstico de mucho mal para una nación. Aquí se cumple la regla filosófica: toda división tiende a la destrucción. Cuando el velo del templo se rasgó, fue un triste presagio y un presagio de la destrucción del templo. La rasgadura del velo de la paz de la Iglesia presagia su ruina. Josefo observa que la ciudad de Jerusalén, cuando fue asediada por Tito Vespasiano, contaba con 3 grandes facciones que destruyeron más que el enemigo y fueron la causa de su toma. Qué fatales han sido las divisiones internas para esta tierra. Camden y otros escritores eruditos relatan cómo nuestras disensiones y motines han sido la escalera por la que los romanos y los normandos se han infiltrado en la nación. ¿Cómo se ha roto el vínculo de la paz? Tenemos tantos cismas en el cuerpo y nos vemos obligados a integrar tantas iglesias particulares que Dios, con justicia, puede desvincularnos de la iglesia, como hizo con Asia. En segundo lugar, puede afligirnos ver rasgado el manto de la paz de la iglesia, porque las divisiones traen oprobio y escándalo a la religión. Estas hacen que se hable mal de los caminos de Dios, como si la religión fuera la instigadora de la contienda y la sedición. Julián, en su invectiva contra los cristianos, dijo que vivían juntos como tigres que se desgarran y se devoran unos a otros. ¿Y haremos honor a las palabras de Julián? Es indecoroso ver a las palomas de Cristo pelear, ver su lirio convertirse en zarza. Alejandro Severo, al ver a 2 cristianos contendiendo, les ordenó que no se llamaran cristianos, pues, dijo, deshonran a su Maestro Cristo. Que los hombres depongan sus contiendas o se despojen del manto de su profesión. En tercer lugar, las divisiones obstruyen el progreso de la piedad. El Evangelio rara vez prospera donde crece la manzana de la discordia. La construcción del templo espiritual de Dios se ve obstaculizada por la confusión de lenguas. La división corroe como un gusano y destruye los frutos apacibles de la justicia, Hebreos 12:11. En la iglesia de Corinto, cuando comenzaron a dividirse en partidos, uno apoyaba a Pablo, otro a Apolos, había muy pocos partidarios de Cristo. Estoy seguro de que las divisiones en Inglaterra han hecho que muchos se vuelvan ateos. 2. Trabajemos por sanar las diferencias y reparar las brechas, bienaventurados los pacificadores. Jesucristo fue un gran pacificador. Realizó un largo viaje del cielo a la tierra para establecer la paz. La paz y la unidad son un gran medio para fortalecer la iglesia de Dios. Los santos son comparados con piedras vivas, edificadas para una casa espiritual, 1 de Pedro 2:5. Como saben, las piedras de un arco o estructura se preservan y sostienen mutuamente. Si las piedras se sueltan y se caen, toda la estructura se desmorona. Cuando los cristianos de la iglesia primitiva eran de un solo corazón, Hechos 4:32, qué gran apoyo era este. Como se aconsejaban, consolaban y edificaban mutuamente en su santa fe. Vemos que mientras los miembros del cuerpo están unidos, se brindan ayuda y alimento mutuamente, pero si se dividen y se separan, de nada sirven, sino que el cuerpo languidece. Por lo tanto, esforcémonos por ser pacificadores. La unidad de la iglesia contribuye en gran medida a su estabilidad. La paz hace que la iglesia de Dios en la tierra se asemeje en cierta medida a la iglesia en el cielo. Los querubines, que representan a los ángeles, están dispuestos con sus rostros mirándose unos a otros para mostrar su paz y unidad. No hay discordancias ni discordias entre los espíritus celestiales. Ningún ángel tiene una opinión diferente de otro. Aunque pertenecen a órdenes diferentes, no pertenecen a espíritus diferentes. Son serafines, por lo tanto, arden, no en el ardor de la contienda, sino en el amor. Los ángeles sirven a Dios no solo con corazones puros, sino con corazones unidos. Mediante una paz armoniosa podríamos asemejarnos a la iglesia triunfante. El que siembra paz, paz cosechará. A los consejeros de paz hay alegría, Proverbios 12:20.
El pacificador tendrá paz con Dios, paz en su propio seno, y esa es la música más dulce que se crea en el propio corazón de un hombre. Tendrá paz con los demás. Los corazones de todos estarán unidos a él. Todos lo honrarán. Será llamado, el reparador de la brecha, Isaías 58:12. En conclusión, el pacificador morirá en paz. Llevará una buena conciencia consigo y dejará un buen nombre. Así termino con la primera parte del texto, bienaventurados los pacificadores. Continúo con la siguiente parte.